Sole, estamos con Gustavo Segré. Por favor, hablemos con él. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ustedes saben que a veces a mí me da una cosa mala tener que contrariar la información. Sí. Pero me veo la necesidad de hacerlo porque siempre utilizo datos. Sí. Hay un título que salió en un diario que dice Cementerios de Manaos al borde del colapso. Y esto es del 13 de marzo del 2011. Sí. Que también lo contamos acá. Manaos tiene 10 cementerios, de los cuales 6 son en la zona de la ciudad y 4 en zona rural. El único que tiene disponibilidad para tener más sepulturas es el de Nuestra Señora Aparecida, que seguramente el que ustedes colocaron ahí. A lo largo del año 2018-2019 hubieron algo más de 10.350 muertes en el histórico, todo el año. La cantidad de sepulturas que hizo el intendente Artur Virgilio fueron 5.200 y llegó inclusive a decir que le dejaba como legado un cementerio con 5.200 tumbas nuevas. Bueno, fíjense qué curioso. El COVID-19 en Amazonas, en toda la provincia de Amazonas, hubieron 2.138 muertos. Y en el caso de la ciudad de Manaos, exactamente 1.029. Con lo cual no es una cuestión vinculada al COVID. Lo que sí hubo durante 3 días es que el histórico de la cantidad de sepulturas que se hacían diarias eran de 28.7, 30 personas morían por día. Y durante 3 días hubieron 3 picos de 100. Y ahí sí colapsó el cementerio de Manaos. Pero no es que la gente se está muriendo. En este momento, inclusive, para dar la otra contracara, el estado de San Pablo hoy tuvo la menor cantidad de fallecidos desde el día 18 de marzo. Lo que mostrábamos, Gustavo, era puntualmente, en realidad no mostrábamos ningún cementerio en particular, sino una imagen que habla de un bosque tropical, talado completamente, haciendo espacio, ¿sí? Le entiendo lo que vos decías. Ese es el que trascendió. El cementerio al cual vos haces referencia, lo hablamos en otra ocasión, ¿sí? En donde es un cementerio importante allí en la zona. Ahora, yo te pregunto, Gustavo, puntualmente sobre las palabras del alcalde, ¿no? Esta cuestión que hablábamos también de lo político y cómo confunde a veces la información. Pero el tema del alcalde local, que lo que dice es, ya el Estado es una cuestión calamitoso, ¿no? Ya no alcanza el estado de emergencia, por eso también nos guiamos por la autoridad local, quien ha hablado en las últimas horas y ha dicho que esta situación está un poco fuera de control, haciendo referencia también a la imposibilidad de testear por COVID y también a lo que están sufriendo los pueblos aborígenes allí en la zona. El tema de los pueblos aborígenes es un tema serio. Inclusive dentro de la Amazonia tuvieron un caso de bastante despreocupación porque había mucho turismo en toda la parte de barcos, todo por el río Amazonas. Y eso ingresaba a la región de los aborígenes que por una cuestión de no querer ir a las ciudades morían sin atención médica. Eso es correcto. Ahora, lo interesante de todo esto es que esto que yo les mencionaba, el 13 de marzo del 2011, ya hablaba de un colapso donde ni siquiera existía el COVID-19 y de los 10 cementerios que tiene Manaos, solamente el de Nuestra Señora Aparecida tiene lugar al costado. Entonces son 104 hectáreas que no tienen para dónde correrse y por eso tienen que talar. Pero no tiene que ver con el COVID. Los números no le dan la razón a este señor que dice que tienen que hacer sepulturas para el COVID, sobre todo porque la pandemia en Amazonas ya pasó. Y les cuento otra cosa, por ejemplo, Florianópolis hace 32 días que no tienen muertos, pero nadie dice eso, todos los que hablan es de una cuestión del cementerio de Manaos que está talando, pero tala, si no hubiera COVID talaría igual. Gustavo, para ir al punto, obviamente es una imagen muy fuerte, se ha mostrado de todos los países, incluso de Estados Unidos, ni hablar en parques públicos. Cada vez que ocurre o que este coronavirus genera una imagen de estas características, vuela el mundo. Vos, lo que quería preguntarte es, esta subida rotunda en el número de muertes, ¿a qué se le atribuye? El número de muertes es una cuestión curiosa, porque, vamos ahí, hay un problema en estos últimos días de falta de información del gobierno nacional en relación a la cantidad de fallecidos. Hubieron 2 estados provinciales, uno de ellos fue Roraima y el otro fue Bahía, que habían colocado valores que después se retractaron. El gran problema es que cuando uno analiza la cantidad de fallecidos de otras enfermedades que históricamente tenía un promedio, ahora no mueren más de eso, neumonía, insuficiencia respiratoria aguda y pasa a COVID.
Esto no de ninguna manera quiere decir que el COVID no es grave, es muy grave, por supuesto que es muy grave, pero cuando uno analiza del 16 de marzo del año 2020, que fue el primer fallecido en Brasil, hasta el día 5 de junio, que son los últimos datos oficiales, encontramos que hay 2.906 muertes en relación al mismo periodo del año pasado. Gustavo, Bolsonaro dejó de dar las cifras de muertos, el Estado federal. No, lo que hizo fue así, yo le explico. Es irrelevante me hace acordar a cuando el kirchnerismo mentía la inflación. No, pero no tiene. Vamos a suponer que Bolsonaro no dé las cifras y a lo mejor no las da a propósito para no alarmar. Hay un Consejo Nacional de Seguridad de Salud de las provincias que hay gente a favor de Bolsonaro, contra Bolsonaro, porque tiene obligación de mantener las cifras al día. Yo no tomo las informaciones de Bolsonaro, por ejemplo, la tomo de ese Consejo Nacional de Seguridad Provincial. Que los muertos no hay cómo esconderlos. Y te digo más, 8 días después del fallecimiento efectivo, en hasta 8 días, la persona que tuvo una pérdida de un familiar tiene que ir a lo que se denomina un cartorio, que es como un escribano, donde se declara la muerte y se coloca en lo que aquí se dice atestado de óbito, sería la declaración de fallecimiento, donde ahí se coloca el motivo. Hay un portal que no depende de Bolsonaro, que es transparencia.registrocivil.gov.br, que ahí te va dando inclusive con los motivos de esos fallecimientos. Entonces, lo de Bolsonaro va a ser investigado, por supuesto, eso, porque es una falla grave a la ley de transparencia de datos públicos y tendrá que dar explicaciones. Pero en realidad, a los efectos de los muertos, vos no tenés cómo esconder muertos. Sí se puede modificar los contagiados. De hecho, el 3 de junio, Francia bajó 30.000. Pero los gobiernos no son ingenuos, por algo hacen estas cosas. Yo te digo por qué. Cuando en algunas municipalidades se declara la pandemia y la emergencia económica, no necesitan hacer licitaciones para comprar determinadas cosas. Entonces hay que analizar la información de todos lados para que Bolsonaro no está haciendo nada bueno. Esto es claro y categórico. Pero la información que uno recibe no depende de Bolsonaro. Pero Gustavo, ni hablar de que la gente no se va a morir o va a dejar de morir porque digan o no digan la cifra. Claro. Pero simbólicamente, para el pueblo que gobernás, es fundamental saber si esto se trata de una pandemia que ya está abandonando y que está dejando ese pico o sigue empeorando. Es fundamental que él como presidente dé esa información oficial. Por supuesto que sí, y debería darlo. Inclusive él fue muy desplicente en cuanto al ataque de la pandemia. Él acusó de que era una gripe, que se iba a mojar mucha gente con el virus, como si fuera una lluvia, pero que poca gente se iba a morir ahogado. Fue un desastre en la comunicación. Pero cualquier cosa que hoy uno requiera no necesita la información de Bolsonaro. Ese es el punto. Gustavo, ¿podemos confiar en los números que trascienden de manera oficial? Por esto que también decía Rolo, el tema de que hubo muchas contradicciones de números que se modificaron, pero además también generan nos generan preguntas estas investigaciones también que se hacen de manera privada. Una universidad muy importante allí en Brasil, que hablábamos de que habían 7 veces más supuestamente de víctimas que las que realmente conocemos. Digo, es un número gigante, pero da la sensación de que también por algunas actitudes de negacionista que ha tenido Bolsonaro, podemos llegar a desconfiar de las cifras. Nos damos ese permiso. Cualquiera que analice en función de lo que dice Bolsonaro tiene el derecho y te diría más, tiene la obligación de desconfiar de las cifras. Pero los contagiados, que es verdad, cuando uno va testeando van apareciendo más contagiados. Para el gobierno, a nivel provincial, municipal y nacional, sería muy bueno contagiar más, tener el testeo de más gente contagiada porque te baja la letalidad. Exacto. Y vos a los contagiados pueden ser asintomáticos y nunca se enteraron, pero los fallecidos hay que enterrarlos, por lo cual no hay cómo esconderlos. Por eso lo que importa es lo que digan los gobiernos provinciales, porque ellos son los que tienen la responsabilidad, independiente de ser a favor de Bolsonaro o contra de Bolsonaro, es el fallecido y lo tienen que registrar. Gustavo, muchísimas gracias, como siempre. Que siga muy bien, hasta luego.